Bueno, ya ven ustedes que el espíritu del Foro Edita desde el primer año, ya llevamos 9, es estas maravillosas transiciones entre las estadísticas y los porcentajes al mito de la caverna. Esto es Foro Edita químicamente puro. Los que nos acompañáis desde estos años ya lo sabéis. Y ahora voy a invitar a subir al plató a Pablo Cosín, que es sí, lo está microfonando, editor de Morata, que va a hablar específicamente sobre la lectura. Ahora con Joan Carles Bèllic, a quien le agradezco enormemente su intervención y con el que tengo muchas cosas en común como profesor de universidad, vemos cada día que la lectura siempre se reclama como si fuera una manera de devorar los contenidos, ¿no? Leer es devorar contenidos. Y estamos perdiendo otras facetas de la lectura, por ejemplo, la lectura entre líneas, ¿no? La ironía que hay en un texto y que cada vez es más difícil de aprender, ¿no? Así que no sé si Paulo hablará de esto o no, pero lo que estoy seguro es que nos volverá a recordar que sin la lectura una buena parte de nuestro mundo no funciona. Paulo, muchas gracias. Buenos días. Gracias a Foro Edita por esta nueva oportunidad, igual que el año pasado. La verdad es que poder estar en la FIL de Guadalajara, esto que habéis hecho, es impresionante. El público de México para mí es un público que merece especial atención. Vengo todos los años a la Feria de Guadalajara, así que agradezco mucho esta oportunidad. También a todo el público que está aquí hoy y a los que nos siguen por streaming. El título de la charla que tengo el gusto de poder hablar hoy es bonito. Nadie va a dudar de que sería ilusionante que la lectura fuera un eje vertebrador de la educación, ¿verdad? Todos soñaríamos con eso, nadie lo va a poner en duda. ¿Alguien lo quiere poner en duda? Nadie, ¿verdad? Hay otra cosa que nadie duda, y es que leer es bueno. Es otra cosa que nadie duda. Tenemos grandes investigadores que hace poco estuvieron en Lectura Lab, que organiza la Fundación Germán Sánchez Rupérez, hablando de todas las investigaciones y todos los beneficios de la lectura. Por tanto, yo de eso no voy a hablar. De lo que sí voy a hablar es qué es lo que sucede para que algo que tenemos tan bueno no forme parte del sistema educativo. O sea, eso es algo que a mí me llama la atención. Y entonces, fíjense lo que los jóvenes nos dicen. Por favor. Ya. Sí, ¿qué dices? Oye. ¿Qué? Tengo una certeza que me hace dudar. Tengo un alma libre de ataduras. ¿Cuál? Soy esa energía desbordada al hablar. Mi vida en la mochila y unos cascos de armadura. Salgo a la mañana ya a comerme el mundo. Si no sabes mirarme yo te enseño a ver. Importa más un gesto y aprendemos Buscan juntos. referencias. De horas sonriendo y viendo amanecer. Por eso somos los cimientos de futuros lugares. Cimientos. Saltaremos muros, sanaremos hogares. Todo esto es lo que quieren hacer. Gentes, trazaremos puentes. Nada es más urgente que la hora y me vale. Solo un pestañeo para enamorarme. Solo este paseo por las hojas es lo que nos están de un libro. diciendo. Escribo mi y camino no estamos y no escuchando. me quiero parar. Aprendo del peligro, soy la llama que arde. Son llama que arde y nosotros no le estamos dando ninguna idea. Y fíjense lo que nos dicen algunos sabios en el pasado. El gran creador de la sociología, Augusto Comte, decía que el relevo generacional es el motor del cambio social. Lean lo que pone ahí. Hemos venido a leer, a enseñar la importancia de la lectura. Pero no es el único. Resulta que este sociólogo inventó un término que se llama altruisme en francés. Y yo recupero lo que dice Cervantes, que en cuestiones de cultura y de saber solo se gana lo que se da. No tiene sentido que nos guardemos eso. Y eso es lo que tienen los libros. Altruismo. Y Hannah Arendt también nos lo decía. La educación se encuentra en un momento tal que, si no decidimos que amamos al mundo lo suficiente como para asumir ser responsables de él, no lo salvaremos de su ruina.
Pero hay una opción, una ruina que puede salvar una nueva generación, la renovación. ¿Ven esta imagen? Es de hace un año que estuve con dos buenos amigos que me acompañan aquí hoy y junto a muchos profesores. Cuando empezó la charla que hablaba de fomento de lectura, tenían un gesto de abandono, de derrota. Ellos también sabían que la lectura era importante, pero les dije, creo que hemos tirado la toalla. Y si queremos cambiar la sociedad y lo queremos hacer, nuestra única opción es hacerlo con los jóvenes. Por eso yo me dedico a enseñar la importancia de la lectura a los jóvenes. Miren las caras al final, no eran las del principio. Entendieron el mensaje. Así que vamos a hablar ahora de por qué esto no sucede. Miren esta imagen tan excepcional. Esto es fascinante. Tengo un autor que habla de estas cosas y dice, esto es sexy. Es muy sexy. Es los coches más innovadores con gran tecnología. Esto fascina, esto ilusiona, esto nos gusta. ¿Verdad que sí? Y además estamos invadidos de mensajes de inteligencia artificial para docentes, learning actual, manos a la obra, la inteligencia artificial. Muchos mensajes que nos están diciendo que lo importante es esto. Y se olvidan. Más, fíjate cuántas herramientas. Utiliza todas las herramientas. Pero ¿ustedes han tenido alguna vez la necesidad de aprender a utilizar un procesador de textos? ¿El teléfono? Microsoft está invirtiendo mucho dinero en que esto funcione y nos va a ayudar mucho. Pero nos olvidamos de la esencia. Más. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto hace crecer a los países. Fíjense la diferencia de crecimiento del Producto Interior Bruto con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial. Luego hay mucho interés por parte de los estados para que crezcan, porque si no Estados Unidos, mire, la diferencia, más del doble. Seguimos con la revolución de la inteligencia artificial generativa. Y a nosotros, sin embargo, nos toca esto. Y esto no es sexy. Ese es el libro y las máquinas simples. Pero ¿con qué funcionan los coches que hemos visto al principio? Con ruedas, con mecanismos. Y eso es lo que nos toca dar en la escuela. Y no es sexy. Los libros así no son nada sexys. Lo que tenemos que hacer es que esto sea atractivo. Porque si no pasará esto. Hemos perdido la noción, y creo que es una oportunidad con la inteligencia artificial, para que entendamos qué es lo que nos hace como profesores que seamos humanos. Ese libro lo explica, porque si no pasará esto. Serán los robots los que lean, los que tengan arte, y nosotros estaremos así, a través de los móviles. Pero ojo, hay del que saque la cabeza. Que el que saque la cabeza para pensar, se la sesgan. Bien, entonces, ¿qué nos hace humanos? Y alguien puede responder, y me sucede con algunos jóvenes cuando hablo con ellos, dice, el razonamiento. Nosotros razonamos. Bien, pero la inteligencia artificial también. Tenemos el razonamiento inferencial deductivo, que parte de un principio que es verdad, pero ¿quién le da esa verdad? Eso lo hace la inteligencia artificial muy bien, pero hay que explicarles cuál es esa verdad. Y a partir de ahí deduce. Luego está el inductivo, que parte de un modelo patrón estadístico. Es decir, si las mujeres en general se dedican a ciencias de la salud y a profesiones de salud, es que las mujeres son cuidadoras. Estadísticamente podría llegarse a esa conclusión con un razonamiento inferencial inductivo. Pero el aductivo ya necesita más, y esto no lo hace la inteligencia artificial. Y esto es lo que hay que incorporar en la escuela. Descubrimiento, investigación, creatividad. Bien. Y entonces, digamos, bueno, pues lo que nos hace humanos es la inteligencia. ¿Vale? Veremos qué es la inteligencia. Este señor, que es Rodrigo Quiroga, encontró algo que no tienen los animales. Se llaman las neuronas de concepto o de Jennifer Aniston. Resulta que hay en el hipotálamo un lugar donde podemos encontrar que identificamos a Jennifer Aniston y cada vez que la vemos, ¡pim!, se enciende.
también si nos la nombran. Pasa lo mismo, hicieron la prueba con Luke Skywalker. Y que sucede que también aparece Yoda, o se nombra a Yoda, o se nombra a Luke Skywalker, y se enciende el mismo lugar. Digo, bueno, pues estos ya sabemos lo que nos hace humanos, las neuronas de concepto, pero eso no nos dice nada. Pero este mismo neurocientífico nos explica que lo que nos hace humanos es esto. ¿Saben lo que es esto? Es un proceso metafórico de una niña de 5 años y 7 meses. Los seres humanos tenemos desde que nacemos la capacidad de hacer analogías, de hacer inferencias de lo que se llama el proceso metafórico. Es decir, coger algo, como es un sacacorchos, y construir con ese sacacorchos y un bolígrafo algo que conoce que se trata de un paleontólogo excavando huesos de dinosaurio con un taladro de juguete, a los 5 años. Incorporar la lectura en la escuela significa, desde pequeños, incorporar el proceso metafórico. Bien, hablaré de este libro que aparece ahí, Un pensamiento festivo. Hablábamos de pensamiento hace un rato. Pues el pensamiento festivo significa todo eso, todos los procesos metafóricos que tenemos desde la infancia. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que nos hace humanos? La capacidad de leer. Eso es lo que nos hace humanos. Y aquello que es exclusivo del ser humano nos humaniza. Lo que es exclusivo del ser humano nos humaniza. Y ahora veremos qué es humanizar. Este señor es filósofo de educación, Gerd Biesta. Y dice que para educar, en la educación consiste en el redescubrimiento de la enseñanza, porque también tendremos que redescubrir la rueda, ya lo dijimos antes. Tenemos 3 objetivos importantes, 3 propósitos. Normalmente hablamos del aprender, la cualificación. También hablamos de socializar. ¿Y qué pasa con la subjetivación? ¿Qué pasa con la identidad de esos chicos que están ahí? ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se crea? Pues poniendo en situación a cada uno de los alumnos que tenemos. Si no los pones en situación, no hacen. Porque decía Descartes, pienso, luego existo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Se atreven a discutir a Descartes? No. Pues yo sí. Porque no somos seres pensantes. Lo que nos va a hacer que seamos nosotros mismos es lo que nosotros hacemos. ¿Y cuántas veces hacen en la escuela algo? Pues muy fácil. Ponles un libro, ponles a leer. Y suceden cosas en el mundo de ficción. Y los personajes toman decisiones. ¿Estamos de acuerdo con esas decisiones? ¿Dialogamos sobre esas decisiones? ¿Conocemos las emociones de esos personajes? Eso es poner en situación. Eso es ir más allá del pensar. Es ir al ser, al querer hacer. Aquí, una vez me pidieron un montón de claves para fomentar la lectura en jóvenes y adolescentes. No me voy a entretener, porque son muchas. Pero sí les daré ejemplos de lo que yo hago cuando hablo con jóvenes sobre la lectura. Me olvido de la lectura. Es más, les hago romper un libro. Ya está. Los libros como objeto físico no valen. Y entonces les hablo de la publicidad. Cuando les explico la publicidad, y lo cuento en ese podcast número 1, que fue el primero, se dan cuenta de lo influenciables que son. También les hablo de las emociones. Les doy el contenido del podcast a algunos jóvenes y me crean un vídeo como este. Es decir, utilizan las herramientas así, el vídeo lo hacen en nada, pero el trabajo previo que hay antes, de en qué consisten las emociones, la lectura, eso lleva mucho tiempo, pero luego lo resuelven rápido con su inteligencia artificial, con todas las herramientas que tienen, eso es usarlas. Pero fíjense en este.
Porque de lo que estamos hablando, y aquí hay mucha filosofía, digo, en cada uno de estos contenidos, y esto ya ven que es más atractivo, ¿creen que esto conecta con ellos? Ya el libro ese que habíamos visto, y las máquinas básicas, elementales, la rueda, ya es otra cosa. Esto sí les gusta, porque quieren saber qué pasa con esto. Estamos hablando de justicia, estamos generando preguntas. Si la principal manifestación de la injusticia es la violencia, en el anterior podcast se hablaba, ¿tiene sentido utilizar la violencia para restablecer la justicia? Estamos hablando de justicia restaurativa. Pero, ¿aquí qué vemos? ¿La forma de restaurar la justicia es a través de la violencia? Claro que el mundo no debe ser justo. Miren a Rivera lo que decía. Y también, si van al museo en Ciudad de México de la primera imprenta, verán una exposición que dice esto. Y también dice esto. Y habla de los desaparecidos. Hablarles de todo esto los conecta. Hablarles de la muerte, el Día de los Muertos, conecta también con muchas lecturas. Ustedes lo saben. Esto también está tomado en un museo en Ciudad de México. ¿Vale? Pero miren aquí lo que pasa. En Netflix, miren ahí abajo, los títulos de las películas más vistas. Las 4 primeras son o de terror o La Sociedad de la Nieve, que habla de una situación bastante dramática que conecta. Bien, les había explicado que yo les hago romper un libro. Bien, pues después hago otra cosa. Les hablo de que ese libro que ven ahí destrozado llegó a mi casa cuando yo tenía 12 años. Y les hablo de cómo ese libro me ayudó a mí a sentir esperanza, a conocer el sentido de la esperanza, a caminar siempre, porque allí es donde está el destino, aunque muera intentándolo. Entonces después les doy este libro y les digo, rompedlo. ¿Qué creen que sucede? No lo rompen. ¿Han conectado con la importancia de la lectura? Sí. Pues de eso se trata. Eso es hacer sexy la lectura. Esto es hacer sexy la lectura. Hablar con ellos, conectar desde sus ideales, desde sus necesidades. Y voy a terminar con una experiencia que es de aquí, de México. Viene en el número 15 de Quehacer Editorial, que es una revista de aquí. Es en una comunidad de diagnóstico integral para adolescentes, es decir, como un centro de menores, delincuentes. Hicieron una actividad que es lectura en voz alta. La lectura en voz alta no era tomar un libro y leer, sino consistía en elegir un libro y seleccionar aquellos pasajes que conectaban más con ellos. Y luego los compartían. Sus respuestas fueron estas. Te hace pensar en algo que nunca habías imaginado. Un mundo nuevo por descubrir e imaginar. Alimentar mi cabeza. Estos chicos estaban encerrados, no tenían esperanza, no tenían ilusión. Y la imaginación no consistía en pensar en un unicornio volador, ni en un dragón fantasioso. Consistía en, ¿qué voy a hacer yo con mi vida cuando salga de aquí? Esa es la imaginación. De tal manera que la lectura está conectando con mi sentir para que yo haga, que yo piense y reflexione para hacer. Si no les convence todo esto, como decía antes Joan Carles Meliz, volvamos a nuestros orígenes, que hemos heredado. Hemos pasado ya por muchas transformaciones, desde el principio, y estamos ya en la última, la transformación digital. Tenemos conectividad, tenemos un montón de software, de inteligencia artificial, y todos vamos con nuestro dispositivo en el bolsillo. ¿Vale? Pero fíjense cómo van los cambios. Número de años para tener 50 millones de usuarios. Las líneas aéreas, 68 años. Seguimos recorriendo y llegamos a Twitter 2 años. Pero es que ChatGPT, para obtener 100 millones de usuarios, ha necesitado 2 meses. Luego, esta es la evolución. Desde nuestros orígenes hemos ido desde el principio, habla, comunicación, escritura, educación, enseñanza, y ahora estamos aquí. ¿Y qué pasa con la lectura? Pues esto es lo que está sucediendo. En sí mismo no es malo. Si solo leyéramos tweets, sí.
Si leyéramos todo, bien. Pero el caso es que todo va tendiendo hacia lo de abajo. ¿Cuál se creen que es el siguiente paso? Ya no es leer, sino escuchar los libros. Todo es bueno en sí mismo, no estoy diciendo esto es bueno y esto es malo, sino que nos dejemos algo por el camino. Por eso yo lo que hago es revertir la evolución. Voy desde el podcast hacia la lectura. ¿Les parece interesante? Pues con esta idea de ir del podcast a la lectura, de revertir la situación, un día estoy en el metro de Madrid y veo una publicidad que aparece de un museo en Burgos de Atapuerca. Y dice esto. No sé si Lucy, que está aquí, Australopithecus, nos está hablando del pasado, del presente o del futuro. Pero ahí lo dejo. Muchísimas gracias.